Señor, te damos gracias porque respiramos, Señor, y porque respiramos, te alabamos, te glorificamos, Señor, y en esta tarde te ruego, Señor, que tú hables a nuestra vida a través de tu palabra, Señor, y que todo lo que aquí hagamos también sea de tu agrado, Señor, y gracias nuevamente por permitirnos estar aquí en este lugar, Señor, con el propósito precisamente de alabarte, de glorificarte, de que tu palabra, Señor, llegue hasta nuestras mentes, nuestro corazón. Y Señor, también estamos delante de tu presencia rogándote nuevamente por la salud de Grecia, Señor. Te ruego que tú tomes en tus manos la vida de esta niña, Señor, y que hagas conforme a tu voluntad, cumple tu propósito, Señor. Rogándote por toda la familia, Señor, que tu nombre sea glorificado a través de esta situación de enfermedad. Señor, recibe este servicio, esta reunión, porque lo hacemos precisamente para que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús, amén. Nos vamos a seguir cantando. ¿Qué me puede dar perdón?
sonar otro más, es Gracias Sublime es. Queremos que lo cante y escuche la letra, porque precisamente pues, lo que vamos a tocar hoy en el sermón tiene que ver con la aprehensión de Jesús y con la crucifixión de Él. Cantemos Gracias Sublime es. Señor, te damos gracias precisamente, Señor, por tanta gracia. Gracias, Señor, por tanta misericordia, Señor, porque definitivamente que si no fuera por gracia, por tu misericordia, no podríamos relacionarnos contigo. Te agradecemos, Señor, que nos permitas tener estos momentos en que estamos en comunión contigo, porque precisamente a través de Jesús nos hemos podido reconciliar. Y te ruego, Señor, que en este mediodía tu palabra expuesta llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra mente, Señor, y que podamos no solamente escucharla, sino también hacerla nuestra y que se note en nuestras vidas, Señor, la gratitud que tenemos para contigo por todo lo que tú has hecho. Recibe la adoración, Señor, y te ruego pues que tomes nuestras vidas en tus manos para que hagas conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse y pues nuevamente sean todos bienvenidos. De veras, quien nos está visitando, pues siéntase como en casa.
hermanos y hermanas que a lo mejor por la situación de pandemia no habían venido al templo y aquí están hoy, pues Dios les bendiga, nos da mucho gusto verles, ¿sí? Y pues abra su Biblia allá en Mateo capítulo 26, porque si usted ha leído el Evangelio de Mateo, este capítulo 26 es un capítulo muy, muy especial. Al sermón le he puesto como título, definitivamente, pura misericordia. En este capítulo 26, si usted ya lo leyó todo el capítulo y si no, lo voy a pedir que lo lea en su casa, porque vamos a ver, obviamente Jesús es el principal de toda la Biblia, pues es el personaje principal, pero quiero que usted note en el capítulo 26 las actitudes de las personas, las actitudes de los seres humanos frente a tanta misericordia. Desde el capítulo 26 inicia con un complot para matar a Jesús y usted puede ver la actitud de mucha gente que estaba ahí frente a Jesús. ¿Se acuerda quién estaba en este capítulo 26? Jesús está hablando y está frente a muchas personas, entre ellos en el capítulo 26 usted lo va a encontrar frente a sus discípulos, lo va a encontrar frente a los principales sacerdotes, los escribas y los fariseos. Lo va a encontrar a Jesús también comiendo y una mujer se acerca y lo baña con un perfume. Pero ante toda esta gente que estaba con Jesús, incluyendo tanto quienes lo rechazaban, quienes lo traicionaban, quienes lo negaban y quienes lo glorificaban o quienes lo amaban, vamos a ver cómo Jesús, frente a todas estas actitudes, Él siempre mostró misericordia a pesar de las circunstancias. Así que yo espero que hoy usted y yo podamos identificarnos con algunos de los personajes que aparecen en esta narrativa bíblica, que usted y yo podamos tomar decisiones respecto a qué vamos a hacer, cuál va a ser nuestra actitud frente a tanta misericordia. Lo acabamos de entonar, ¿quién me puede dar perdón? Acabamos de entonar también el amor del Señor, la gracia sublime del Señor. Él cargó nuestros pecados, fue a la cruz, derramó su sangre, fue lastimado, fue herido físicamente, pero también fue lastimado emocionalmente por todas las actitudes que Jesús tuvo que enfrentar, y todo lo hizo por amor al mundo, amor al hombre, a la mujer, amor a nosotros que nos encontramos perdidos, como dice la Escritura, nuestros delitos y pecados. Así que yo quiero desafiarle hoy a que usted pues reconozca qué actitud ha tenido y que tome la decisión de tener una actitud con aquel que le amó y que se entregó por usted, que es Jesús. Vaya conmigo a Mateo capítulo 26. Quiero que veamos del versículo 1 en adelante. Jesús fue traicionado. Ustedes conocen la historia, porque no solamente la han escuchado aquí en la iglesia, sino que también las películas que vemos de Jesús, las mismas películas nos narran cómo Jesús fue traicionado. Gente que estuvo al lado de Jesús, gente que convivió con Él, gente que incluso fue conocido como de sus discípulos, fue traicionado. Dice el versículo 1, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Note que están ahí sus discípulos, a los que Jesús llamó, a los que Jesús decidió estar con ellos para transmitirles su vida, para discipularlos y darles evidencia a ellos de que Él era el Hijo de Dios. Estaban los discípulos con Jesús. Dice que cuando Jesús terminó de acabar estas palabras con ellos, sigue versículo 2, Jesús les dice: ¿saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Jesús le estaba anunciando a sus discípulos que el tiempo había llegado. Este capítulo 26 es el capítulo en el que Jesús pues, se enfrenta prácticamente a horas o escasas horas, o si acaso un día, de estar preso, de empezar a vivir en carne propia lo que sería el sacrificio que lo llevaría precisamente a la cruz, a morir por nuestros pecados. Jesús les anuncia a los discípulos, les dice: en pocos días el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Pues en pocos días. Si usted fuera un discípulo de Jesús y Jesús le anuncia esto, ¿cuál sería su actitud? ¿Qué pasaría en nuestra mente y nuestro corazón si Jesús nos dijera, siendo sus discípulos, en pocos días yo voy a ser entregado, voy a ser crucificado? Pues, dice el versículo 3 que entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, versículo 4, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto
en el pueblo. Nos brincamos al versículo 14. Dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaban oportunidad para entregarle. Jesús, hablando con sus discípulos, anunciándoles que en pocos días iba a ser entregado, que iba a ser crucificado, mientras había los principales sacerdotes, los escribas, planeando cómo hacerle para apresar a Jesús. Y uno de sus discípulos, de los 12, se confabula con los principales sacerdotes y los escribas precisamente para entregar a Jesús. Yo siempre me he preguntado qué pasaría por la mente y corazón de Judas, que era de los que estuvo con Jesús, escuchó hablar a Jesús, fue testigo ocular de todo lo que Jesús hizo, fue testigo auditivo de todo lo que Jesús dijo. Judas sabía que él era el Hijo de Dios, pero sin embargo lo traicionó, le dio la espalda, se confabuló con los que querían matarlo para ser cómplice de ellos, solamente por unas 30 monedas de plata. Y ni era tanto, uno de los 12. ¿Qué significa esto? Significa que no se trata solamente de conocer a Jesús, no se trata ni siquiera de caminar a un lado de Él, porque este hombre, Judas, estuvo con Jesús. Los 3 años del ministerio de Jesús, o los 33 años aproximadamente, este hombre estuvo a su lado, comió con Jesús, convivió con Él, pero su corazón y su mente estaban en otro lado. Esto debe confrontarnos, porque ustedes y yo conocemos a Jesús. A lo mejor cada 8 días venimos al templo o nos conectamos precisamente para escuchar de Jesús. A lo mejor leemos la Biblia y conocemos más de Jesús. A lo mejor la gente nos identifica como creyentes, pero ¿qué ve Jesús en nuestro corazón? Judas ahí estaba, y Jesús sabía que él era el que lo iba a entregar. Jesús conocía el corazón de Judas, conocía los pensamientos de Judas, pero sin embargo Jesús le permitió a Judas estar ahí con él. Jesús ya sabía desde el principio que él era el que lo iba a traicionar, pero sin embargo le permitió estar ahí. ¿Qué pensará Jesús de nosotros? Él ve nuestro corazón, Él ve más allá de nuestra apariencia. El hecho de que yo venga con corbata y venga bien vestido y que traiga una Biblia bajo el brazo, eso lo ven los demás, pero ¿qué ve Jesús en nuestro corazón? Jesús estaba empezando a sentir, porque Jesús fue 100% hombre, empezar a sentir la traición de Judas. Empezó Jesús a sentir cómo quien había estado con él, quien seguramente le había dicho maestro, Señor, lo iba a traicionar. Lo estaba traicionando, porque Judas se confabula con estos hombres a cambio de 30 monedas de plata, 30 piezas de plata. Y desde entonces, dice el versículo 16, buscaban oportunidad para entregarle. Uno de los discípulos, uno de los que la gente decía, este es cristiano, es de los que andan con Jesús. Seguramente lo veían venir y decían, ahí viene Judas, otro que anda con Jesús. Pero Jesús veía el corazón de Judas, y Jesús fue traicionado por uno que se decía ser su discípulo, por uno que se decía ser su seguidor, por uno que decía haber renunciado a todo para seguirle. Pero su corazón estaba lejos de Jesús. Estando físicamente tan cerca, su corazón estaba tan lejos que seguía condenado, a pesar de caminar al lado de Jesús. Eso nos debe hacer reflexionar. ¿Qué ve Jesús en nosotros? ¿Qué dirá Jesús acerca de nosotros? Por eso digo que este capítulo 26 de Mateo es un capítulo que confronta, porque podemos criticar a los principales sacerdotes y los escribas, a los fariseos, los podemos señalar. Incluso podemos decirle lo mismo que Jesús les dijo: hipócritas, les dijo sepulcros blanqueados, generación de víboras. Pero a uno que estuvo con Jesús,
que decía amar a Jesús, mostró un corazón totalmente distante al Señor y lo traicionó. Jesús fue traicionado. Pero si seguimos con el pasaje, Jesús también se enfrentó a indiferencia ante la voz de Él. Porque mira, otra de las actitudes que tiene cualquier persona, incluyendo a veces en los mismos creyentes, no solamente es traicionar a Jesús, sino que a veces somos indiferentes a su voz. Vaya conmigo al versículo 36. Dice, entonces llegó Jesús con ellos. ¿Con quiénes son ellos? Pues, sus discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Pues, recuerde, son los momentos en los que Jesús ya estaba en el ¿cómo le llaman? El clímax de su ministerio, porque él ya sabía que lo que seguía era el encarcelamiento y era pues todo lo que conocemos como la pasión de Cristo. Iba a empezar a sufrir físicamente, y Jesús llama a sus discípulos y les dice, vamos, espérenme aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los discípulos, a los hijos de Zebedeo, a los tres, en este caso a Pedro, a Juan y a Jacobo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Hermanos, este momento era crucial para Jesús porque estaba él sintiendo como hombre a lo que se iba a enfrentar, y llama no solamente a los discípulos, sino que de los 12 o de la gente que estaba ahí, llama a los más cercanos, a los más íntimos. Y Jesús delante de ellos empieza a entristecerse, dice el pasaje. Y además dice, y a angustiarse en gran manera. Pues, ¿se imaginan a Jesús entristeciéndose, angustiándose? Sabía lo que venía, sabía que iba a empezar a sufrir físicamente, ya estaba sufriendo emocionalmente porque Judas lo había traicionado. Decide ir a orar precisamente porque para Jesús la oración era lo que lo conectaba en una relación estrecha con el Padre, y llama a 3 de sus discípulos para que lo acompañen. Dice el versículo 38, entonces Jesús les dijo a ellos 3, mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús abriendo su corazón y diciéndole a los 3 discípulos, estoy triste, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí, velen conmigo. No sé de qué manera los discípulos, estos 3, pudieron entender las palabras de Jesús y los sentimientos de Jesús, pero Jesús les dice, estoy triste hasta la muerte, espérenme aquí y velen, oren, manténganse alertas, espérenme aquí. Dice, siguiendo con el pasaje, dice el versículo 39, pero Jesús les dijo, velen conmigo, espérenme aquí, entre tanto que voy y oro, pero ustedes aquí velen conmigo. Pues. Dice el siguiente versículo, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y conocemos, Jesús iba a enfrentarse no solamente a los golpes, sino se iba a enfrentar a la ira de Dios, que eso es lo que Jesús estaba hablando cuando él decía que pase de mí esta copa si es posible. Jesús no le tenía miedo a los golpes ni a los latigazos. Jesús lo que no quería él como humano experimentar era precisamente la ira de Dios sobre él. ¿Y saben por qué iba a ser descargada la ira de Dios sobre Jesús? Porque iba a cargar Jesús el pecado de todos. Y él iba a experimentar en carne propia la ira de Dios sobre él. Pero bueno, lo que me llama más la atención es el versículo siguiente. Dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. ¿Se dan cuenta cuánta indiferencia? Jesús les acaba de decir, estoy triste hasta la muerte, espérenme aquí, velen conmigo. Jesús se va a orar y Jesús en una relación con el Padre diciéndole lo que iba a experimentar, los discípulos allá dormidos. Cuánta indiferencia. Jesús los invitó a que velen con él, los discípulos sí, se quedaron dormidos. Por eso digo que
definitivamente es pura misericordia del Señor, porque la actitud de los seres humanos ante Jesús, el Hijo de Dios, no solamente hubo traición o hay traición, sino que además hay indiferencia. Jesús les dijo: estoy triste hasta la muerte, espérenme aquí, oren por mí. Los discípulos: sí, vete tranquilo. Se quedan dormidos. Me pregunto, ¿estarían orando? ¿Estarían velando? ¿O se recostaron con las manos en la cabeza? Pusieron a lo mejor algunas piedras para poner su cabeza. Hay que esperar aquí a Jesús. Y digo esto porque en otra ocasión Jesús también hablando a sus discípulos acerca de que iba a ser Él crucificado, que iba a morir. Los discípulos, después de esta conversación tan importante para Jesús, entonces sus discípulos le dicen: Señor, ¿quién va a estar a tu lado cuando estés allá en la gloria? Queremos estar nosotros dos. Había tanta indiferencia a las palabras de Jesús que vemos aquí a tres de sus discípulos, los más cercanos, los que habían sido testigos de la transfiguración, indiferentes a la voz de Jesús. Porque Jesús no les dijo: vengan y cuiden o pongan o duérmanse. Jesús les dijo: estoy triste hasta la muerte, velen conmigo. Hay indiferencia a la voz del Señor. Yo creo que sí debemos reflexionar cuál es nuestra actitud, porque el Señor sigue hablando, nos sigue invitando a obedecerle, a velar, a orar sin cesar, orar en todo tiempo. Jesús pasaba la noche orando, y les dice aquí: velen conmigo. Dice el siguiente versículo: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. ¿Qué habrá sentido Jesús? Porque Jesús estaba, él mismo lo dice la Biblia, estaba entristecido, angustiado. Luego les dice: estoy triste hasta la muerte. Y regresa Jesús y los encuentra, como decimos, dormidotes. ¿Qué habrá pensado Jesús? Por eso el título del sermón definitivamente es pura misericordia. Porque la actitud de diferencia a la voz del Señor en cualquiera de nosotros despertaría a lo mejor hasta enojo. ¿O qué hubiera hecho usted? Que usted está triste, está acongojado, acongojada, y les dice a otros: hermanos, oren por mí, ahorita vengo, y regresa y los encuentra dormidos. ¿Qué haría usted? A lo mejor se enojaría, a lo mejor yo me desesperaría también. Pero Jesús seguía amando a sus discípulos a pesar de la indiferencia. Pero no significa esto que porque Jesús nos ama, hay que ser indiferentes. Se trata de escuchar la voz del Señor y atender a lo que Él nos dice que hagamos. Y a su iglesia, a sus discípulos, no solamente en este momento, sino que Él nos pide que velemos y oremos. De hecho, sigue el pasaje y les dice, los siguió durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Una pregunta interesante. ¿Así que no has podido velar ni siquiera una hora? ¿Verdad? Dice uno: estos discípulos no entienden. Si hubiera sido Pedro, yo estoy ahí de pie orando. ¿Cuál sería nuestra actitud cuál es nuestra actitud cuando el Señor nos invita a velar, a orar, a permanecer cerca de Él, a escuchar su voz y obedecerle? Versículo 41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez, otra oportunidad más, Jesús les dice: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez dice el versículo 42: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Versículo 43: vino otra vez, los halló durmiendo. No entendían los discípulos, o no veían la magnitud de las circunstancias que iba a enfrentar no solamente Jesús, sino la humanidad entera, porque se trata precisamente de la muerte de Cristo, su crucifixión, que era precisamente el hecho de que Jesús iba en la crucifixión cargar el pecado de todos, precisamente para que pudiéramos reconciliarnos con Dios. Y los discípulos no entendían, o estaban más enfocados en sí mismos y en su cansancio, porque yo puedo entender que estaban cansados. A lo mejor tenían que levantarse temprano al día siguiente. Pero Jesús les dijo: velen y oren. La segunda vez les dijo: para que no entren en tentación. La indiferencia a la voz del Señor. Dice el versículo 43:
los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Se puede entender. Pero Jesús los invitó a ellos tres a que oraran precisamente porque Jesús estaba pues ya a poco tiempo de ser entregado. Para Jesús era importante que sus discípulos oraran. Pero Jesús les dijo, oren para que no entren en tentación. Jesús no le estaba diciendo oren para fortalecerme, sino porque los veo. Ustedes necesitan orar, necesitan velar para que no entren en tentación, porque la carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Versículo 45, entonces vino Jesús a los discípulos y les dijo, duérmanse ya. O sea, hasta suena así como que bueno, ya están dormidos, pues ya duérmanse, mejor ya duérmanse ya, dice Jesús, y descansen. He aquí llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Pareciera que son dos escenas distintas. Parecía que es una escena la de Jesús frente a las circunstancias que viene y otra escena la de los discípulos descansando y durmiendo porque tenían sueño, porque estaban cansados, siendo indiferentes a la voz de Jesús. Así que pues revisemos nuestra mente y nuestro corazón y entendamos que la misericordia de Dios fue tanta que a pesar de la condición del hombre, a pesar de la actitud, porque dice la Biblia que nosotros estando aún muertos en nuestros delitos y pecados, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí lo vemos. Todavía horas antes o minutos antes de que Jesús fuera entregado, había indiferencia en los discípulos. Y estoy hablando de los discípulos, no estoy hablando de los escribas ni los fariseos, que esos pues de plano era un rechazo total, pero eran sus discípulos siendo indiferentes. Espero que esto no se repita en este siglo XXI, sino que sus discípulos, los que nos decimos discípulos del Señor, no seamos indiferentes a su voz, sino que atendamos la voz del Señor y hagamos su voluntad. Porque el Señor nos sigue diciendo, velen y oren. Por cierto, los invito a que el martes a las 8 se conecten y oren con nosotros, porque el mundo necesita de que la iglesia, el cuerpo de Cristo, pueda salir y dar evidencia de que hay un Cristo vivo. Y la oración es un capricho del hombre. Jesús es el que invita, oren, velen, orando en todo tiempo, con oración y súplica. Orar sin cesar. Eso significa que el Señor quiere que la oración sea parte vital de la vida del creyente, la vida de la iglesia. Pero bueno, Jesús no solamente fue traicionado, Jesús no solamente se enfrentó a la indiferencia de los mismos discípulos, sino que además Jesús fue negado ante los demás. Y ahora vamos con Pedro, otro discípulo, porque podemos entender la actitud de los fariseos y de los escribas y de los principales sacerdotes que rechazaron a Jesús. Nos cuesta trabajo entender la traición de Judas, uno de los 12. Nos cuesta trabajo entender la indiferencia de Pedro, de Jacobo y de Juan. Pero vayamos ahora al mismo capítulo 26, versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Acuérdese que cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos acerca de lo que iba a suceder, Pedro fue el que dijo, contigo hasta la muerte, no te voy a negar. Y Jesús le dijo, Pedro, antes de que el gallo cante, tú me vas a haber negado. Pero le dijo, ¿cómo crees, Señor? Contigo hasta la muerte. Después que Jesús fue apresado, obviamente en el proceso de que lo aprendieron, Pedro saca una espada y le corta la oreja a uno de los soldados que iban ahí. Pero ya en este momento, cuando Jesús ya había sido apresado, y Pedro desde lejos, dice la escritura que estaba sentado fuera en el patio, y se le acerca una criada y le dice, tú también estabas con Jesús el Galileo, tú eres de los cristianos. Dice el versículo 70, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Hermanos y hermanas y quien nos escuchan, fue Pedro el discípulo que le dijo, yo contigo hasta la muerte.
cuando hubo necesidad de testificar quién era él y quién era Jesús, dice la Escritura que lo negó. Dijo: no sé de qué hablas. No, yo no. Pedro negó al Señor. Por eso es que es la pura misericordia del Señor, porque a haber tanta indiferencia, traición, negación, cualquiera de nosotros hubiera dicho: no, pues yo no muero por ellos. Pero Jesucristo no le importó la actitud, ni siquiera de sus discípulos. Pero yo espero que a usted y a mí sí nos interese nuestra propia actitud hacia Jesús, hacia nuestro Señor, nuestro Salvador. Dice el versículo 71: saliendo él a la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pedro era reconocible, pues. Al verlo se dieron cuenta que andaba con Jesús. Y una le dijo: tú andabas con Jesús el Galileo y no sé lo que dices. Otra más, dice el pasaje, que les dijo: también estaba con Jesús el Nazareno. Dice el versículo 72: pero él, Pedro, otra vez con juramento, dijo: no conozco al hombre. Un discípulo que dijo haber amado a Jesús, que anduvo con Jesús, no lo conozco, dijo. Negó ser discípulo de Jesús. Y lo hizo con juramento, dice la Escritura, pues. O sea, lo juro, dijo, pues. No conozco a ese hombre. No sé de quién me estás hablando, pues. Yo con él nada, pues. Nada que ver, como decimos ahora, pues. Dice el versículo 73: un poco después, acercándose los que por allí andaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te describe. El discípulo de Jesús es reconocido hasta por su manera de hablar. Pedro no podía esconder que él era un discípulo de Jesús, porque la gente lo notaba. Y dice el pasaje: hasta se nota la manera en que hablas. Entonces dice el siguiente versículo: entonces él comenzó a maldecir. Él tuvo que dar evidencia de que él no era discípulo de Jesús, y empezó a maldecir, pues. Empezó a comportarse como quien no era un discípulo de Jesús. Empezó a maldecir, dice la Escritura, y a jurar, y diciendo: no conozco al hombre. ¿Se dan cuenta? Era Pedro, aquel Pedro que Jesús le dijo: y tú eres Pedro. Aquel hombre, pues, que vio la transfiguración de Jesús, de los tres más cercanos a Jesús, lo negó. Dio evidencia de que él no era discípulo de Jesús. ¿Se dan cuenta cómo, aún siendo discípulos, podemos traicionar a Jesús? Podemos ser indiferentes a su voz. Podemos negar su presencia en nuestras vidas. Aquí estos tres discípulos, Judas, Pedro y los otros tres, y Pedro ya a solas, que lo negó, eran quienes anduvieron con él y quienes decían amarlo. Sin embargo, cuando tuvieron que dar evidencia, hicieron todo lo contrario, pues traición, indiferencia, y lo negaron, pues. Dice el versículo 75: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente, pues. Podemos ver a Pedro arrepentido, y bueno, ya conocemos la vida de Pedro después. Pero lo que quiero llegar más es que en este capítulo podemos ver que aún siendo discípulos, podemos tener una actitud reprobable delante de los ojos del Señor. Así que yo espero que hoy podamos evaluar nuestras actitudes, porque yo espero que aquí todos seamos creyentes, que todos seamos discípulos. Ahora, si alguien de aquí aún no es discípulo de Jesús, pues yo no sé qué están esperando. Porque precisamente Jesús vino a eso, reconciliarnos con Dios. Y una vez reconciliados, pues ahora somos sus discípulos. La pregunta es: ¿cuál ha sido nuestra actitud? ¿Hemos traicionado al Señor? ¿Hemos hecho algo en contra del ministerio de Jesús? Porque eso es traicionar, pues. Si yo he criticado a la iglesia del Señor o lo que la iglesia hace, eso es traicionar a Jesús. Y creyentes lo pueden hacer. Podemos ser indiferentes a su voz. Cada vez que Dios nos dice algo a través de su palabra y nos invita a hacer algo y decidimos no hacerlo, eso es ser indiferentes a su voz. Cada vez que tenemos la oportunidad de dar evidencia de que somos creyentes y nos comportamos como si no lo fuéramos, estamos negando
la presencia del Señor en nuestras vidas. Así que revisemos nuestra vida, porque el Señor quiere en este 2022, quiere reflejar su luz a través de su iglesia, y su iglesia somos los que hemos creído en Él. Pues, ¿qué clase de discípulos somos? Yo espero que, bueno, si acaso caemos en alguna de estas tres categorías, hemos traicionado, hemos sido indiferentes, hemos negado, pues pidamos perdón al Señor y comprometámonos con Él y digámosle: Señor, de aquí en adelante, a partir de ya, voy a reflejar a Jesús. Voy a ser un discípulo que dé evidencia. Les digo, no se trata de la apariencia, no se trata de decir que soy creyente, no se trata de tener una Biblia bajo el brazo, se trata de vivir siendo lo que somos y lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, y eso se refleja allá afuera. Allá entre la gente que nos conoce, entre la gente con la que nos relacionamos, la gente cercana que ve a Jesús en nuestras vidas. Cierren sus ojos y piensen en esto. Aquí vimos a algunos discípulos de Jesús, entre ellos Judas, Juan, Jacobo, Pedro. Uno de ellos lo traicionó. 3 fueron indiferentes. Uno de ellos lo negó. Pero a todos ellos los amó el Señor, y por todos ellos murió. A pesar de la actitud de rechazo, a pesar de darle la espalda, dice la Biblia que el amor de Dios es tan grande que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios conoce el corazón, nuestro corazón. Y a pesar de que conoce nuestro corazón, Él decidió venir y dar su vida precisamente para rescatarnos del infierno, de la condenación. La invitación es primero a quien no se ha reconciliado con Dios. Si hoy alguien reconoce que no se ha reconciliado con Dios, que no ha sido discípulo o discípula del Señor, y que reconoce que necesita del Señor porque vive separado de Dios, porque su corazón ha estado enfocado en otras cosas, y que hoy reconoce que necesita del Señor para poder reconciliarse con Dios, hoy puede hacerlo. Hoy puede decirle: Señor, reconozco mi condición delante de ti, reconozco que he pecado y que estoy separado de ti y que no puedo acercarme a ti, no puedo reconciliarme contigo sino solamente a través de Jesús, y hoy quiero pedirte perdón. Perdóname, límpiame, recíbeme como tu hijo. Creo en Jesucristo como tu hijo, como el Salvador del mundo. Dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Habla con el Señor, reconcíliate con Él. Pero también quiero invitarte a ti, hermano, hermana en Cristo, que ya eres discípulo de Jesús, que ya eres discípula del Señor, que en algún momento en tu vida te entregaste al Señor pidiéndole perdón y diciéndole: quiero ser tu discípulo. Quiero invitarte a que reflexiones sobre tu actitud ya como discípulo. Yo no sé si alguna vez has traicionado a Jesús, has hablado en contra de Jesús o del ministerio del Señor. Pídele perdón. Yo no sé si has sido indiferente a su voz, y por más que escuches invitaciones de parte del Señor para compromiso, para oración, para entrega, para trabajo, eres indiferente y te has enfocado en otras cosas menos en lo que Dios te dice, también hay que pedirle perdón. A lo mejor hemos negado con nuestra propia vida, comportándonos como si no fuéramos sus discípulos, haciendo las cosas que ya no deberíamos hacer. Eso es negar al Señor. Pidámosle perdón. Así que yo te invito a que, si tú estás siendo desafiado por Dios a reconciliarte con Él o a comprometerte con Él porque ya eres su hijo, su hija, ponte de pie, quiero orar por ti. El Señor quiere reflejar al mundo su luz. El Señor quiere reflejar al mundo la vida de Jesús, y eso lo va a hacer solamente a través de sus hijos, de sus hijas, de sus discípulos. No hay otra manera, pues. La única manera de reconciliarse con Dios es a través de Jesús, pero la única manera en que el mundo puede ver a Jesús es a través de su iglesia, a través de sus hijos, de sus hijas, de sus discípulos. No hay otra manera. Si tú eres hijo o hija de Dios,
Pues eres tú el medio para que otros conozcan al Señor. Señor, quiero darte gracias por tanta misericordia. Gracias, Señor, por esa gracia mostrada a través de Jesús, porque siendo aún pecadores y pecadoras, Cristo murió por nosotros. Pero, Señor, también queremos pedirte perdón. Aquí estamos delante de tu presencia. Tú conoces, Señor, nuestra mente y nuestro corazón. Te pedimos perdón. Señor, te pedimos perdón por haber traicionado, por haber sido indiferentes, por negar, Señor, tu presencia en nuestras vidas, Señor, y perdónanos, límpianos. Te ruego, Señor, que tomes nuestras vidas en tus manos, Señor, y que las moldes para que entonces podamos reflejar al mundo la luz de Jesús. Hablamos de un Dios tan grande. Queremos mostrar en nuestra vida a ese Dios grande. Queremos que la gente pueda verte a ti a través de nosotros. No queremos que la gente nos vea a nosotros, sino que te vea a ti, Señor. Que vea a Jesús, que puedan conocerte. Ayúdanos, Señor, a vivir de esa manera. Limpia nuestro corazón y nuestra mente, Señor, de cualquier actitud, cualquier pensamiento, Señor, que te traicione. Cualquier pensamiento o actitud de indiferencia, Señor, quítala de nuestra mente y nuestro corazón. Señor, también te pido que nos revistas, Señor, y que tu Espíritu Santo sea evidente en nosotros y que podamos vivir en completa santidad. Que no haya nada en nosotros, Señor, que niegue tu presencia en nuestras vidas, Señor. Queremos ser conocidos como lo que somos, tus hijos, tu iglesia, tus discípulos. Damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, y porque, Señor, tú perdonas. Cuando reconocemos nuestra condición delante de ti, cuando reconocemos nuestro pecado y te pedimos perdón de manera genuina, con arrepentimiento, Señor, tú nos perdonas, nos limpias, Señor. Y gracias nuevamente por tu perdón, por la salvación, por tu grandeza, Señor, porque eres grande. Alabado sea, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así de pie, cantemos cuán grande es Dios.
invitarles a que hoy a las 7 se puedan conectar a través de la página de Facebook para vamos a predicar sobre el capítulo número 27 de Mateo. Y recordarles también que los martes oramos de 8 a 9 de la noche a través de Facebook, pero usted puede conectarse también por Zoom para participar junto con nosotros, martes de 8 a 9 y viernes estudio bíblico de 8 a 9 de la noche también por Facebook. Y también, hermanos, si usted quiere participar en el grupo de alabanza, pues acérquese con nosotros. Le invitamos a que usted pueda participar, alabar al Señor juntamente con nosotros. No necesita cantar bien o tocar algún instrumento, solo un corazón dispuesto a adorar. Y también, si usted trae diezmo o ofrenda, le voy a pedir que al final lo pueda depositar allá en el alfolí, ¿sí? Y pues los esperamos nuevamente el próximo domingo a las 12 de mediodía al servicio que tenemos aquí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno y misericordioso, y gracias nuevamente porque hoy en este momento, Señor, podemos terminar esta reunión sabiendo, Señor, que tú has hablado a nuestra vida. Y Señor, te ruego que tú sigas perfeccionando nuestras vidas, sigas moldeándonos a la imagen de Jesús para que podamos en todo momento reflejarle a Él en nuestras vidas. Señor, despídenos de este lugar, despídenos de la transmisión y prepáranos, Señor, para aquellas cosas que tú quieres que enfrentemos contigo como nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Hermanos, Dios les bendiga, hermanos que están viniendo por a través de la transmisión. Dios les bendiga. Un abrazo de parte de aquí de la Iglesia Bautista Betel. Dios les bendiga.